el decoro y la transparencia. No son términos necesariamente que en el texto bíblico son opuestos, más bien, en mi opinión, no lo son. Sin embargo, son términos que a veces pareciera que están eh, en oposición por cómo han sido interpretados en la sociedad en general. Para muchos, el decoro se simplifica, o pareciera que se simplifica solamente en dar una imagen de cautela. Y aunque eso tiene que ver con el decoro, no es lo que el decoro implica, y sobre todo no es lo que el texto bíblico implica cuando habla de el decoro. Cuando algo en la Biblia se te pide, cuando se te motiva a hacer algo, es con el objetivo de que eso sea la consecuencia de que es algo real en tu vida. Por ejemplo, es que se te invita a que tú puedas amar a tus enemigos y orar por ellos. No es algo que se te invita a hacer solamente por cumplir hacia Dios, sino que se te invita a comenzar a dejar que se transforme tu vida de tal manera que te sea natural, que te sea pues cotidiano hacer esto en tu vida, porque no es fácil hacerlo, pero cuando ya se vuelve algo muy normal para ti, en tu dinámica de vida, pues va a ser mucho más sencillo la siguiente vez. Cuando el texto bíblico te invita a hacer algo, como por ejemplo tener decoro, ¿no? No tiene la intención de que te vuelvas una pantalla de una actitud, sino que esa actitud sea natural en tu vida privada y sea simplemente el reflejo en lo exterior hacia el público de lo que tú ya vives o de lo que estás convencido en lo privado. Entonces eso es mucho más desafiante, porque el que algo que se note hacia el público sea solamente el reflejo de lo que yo estoy convencido en privado implica que yo en privado tengo que cambiar. Y ahí es más complejo, porque aparentar en público es más fácil, disimulas, ¿no? Pero cambiar eso en privado es mucho más complejo. El decoro, si yo tuviese que, considerando lo que la Biblia me enseña y lo que se entiende alrededor del término, si yo tuviese que definir el decoro desde una perspectiva bíblica, diría que el decoro es el saber comportarse, hablar, vestirse, mostrarse, considerando las circunstancias y las audiencias a las cuales pues tengo que hablar o quizás a las cuales tengo que mostrar o a las cuales estoy compartiendo el evangelio, por ejemplo. El decoro entonces es esto de poder identificar las circunstancias y yo pues en función de eso reaccionar, hacer, tomar una decisión. Ya entendiendo el decoro y cómo se podría ver, pasamos a este término de la transparencia. Jesús, como el ejemplo máximo que podríamos tener, él supo muy bien tener en cuenta el decoro, tanto en el ministerio público como en las formas de desarrollarse, relacionarse con otros. Él tenía mucho en cuenta la audiencia y la gente que hablaba con él o que expresaba una necesidad hacia él. Él tenía mucho en cuenta su contexto, su necesidad, sus circunstancias, para entonces saber cómo hablar, de qué hablar, cómo mostrarse hacia esa persona. No considero que se contraponen, sino que el decoro y la transparencia o la cotidianidad, digamos, no se contraponen, más bien deben ser el complemento para el balance en nuestra vida. Así como es importante mantener decoro, también es importante mantener la transparencia de mi identidad. Y si yo comienzo a estar claro en los aspectos que implican mi identidad verdadera, en el caso de lo que te estaba comentando, mi identidad en Cristo, mi transparencia va a implicar en no dejarme llevar por cuestiones que no sean tan importantes. Y es por eso que es importante entonces aprender que el texto bíblico sí enseña y que no enseña. Con el tiempo, lamentablemente, las diferentes comunidades de expresiones de fe, hablemos de del cristianismo, han comenzado a sumar reglas y leyes que la Biblia no necesariamente pide que se hagan. Y entonces es importante que nosotros podamos aprender cuáles sí Dios nos pide y cuáles no. ¿Cuál sí nos pide? Ámense entre ustedes completamente para que entonces sepan el mundo que son mis discípulos, dijo Jesús. De ahí cuestiones como de cómo nos vemos, aparentamos, realmente son muy secundarias. Entonces una cosa que Jesús sí hizo y es el ejemplo perfecto de esto es mantener su transparencia. Para Jesús no le fue una molestia o una muestra de debilidad el mostrar enojo
cuando llega al templo en aquella ocasión y tuvo que, de acuerdo al texto bíblico, levantar las mesas y con un látigo azotar el suelo. Nunca azotó una persona, azotó el suelo, el cual iba a sonar muy duro. Y aún el texto bíblico nos dice, ustedes se pueden enojar, pero no lleguen a pecar con excusa de ese enojo. También para Jesús no le fue problema mostrar su, llamémoslo de alguna manera, vulnerabilidad la noche que iba a ser apresado, en ese dolor que sentía. Tuvo que llegar a un punto de oración tan fuerte que aún el texto bíblico expresa que su cuerpo lo manifestó en formas pues bastante fuertes, que ya desde una perspectiva médica moderna diríamos que son reflejos de ansiedad. Y es que la situación era muy fuerte la que se venía. Pero él no tuvo problema en contarle a sus cercanos, a sus amigos cercanos, vean, acompáñenme a orar, ¿no? Y bueno, estos se quedaron dormidos del cansancio, pero no tuvo problemas con mostrar eso. No tuvo problemas, por ejemplo, uno de los versículos más cortos del Nuevo Testamento expresan en que él no tuvo problema en llorar. Aquella ocasión cuando Lázaro, uno de sus amigos de este trío de hermanos, dos hermanos y un hermano, que eran amigos muy cercanos de Jesús, el hermano fallece y él llega al cuarto día. Termina resucitando a Lázaro. Pero para Jesús no dejó de ser doloroso ver a la familia lamentarse y pasar por la situación de luto, que es muy fuerte. Y él no tuvo problema con mostrar lo que sentía. En ese caso nos muestran que él lloró, que Jesús lloró. Y no fue la única ocasión en la que nos muestra el texto bíblico que Jesús llora. Nos muestra, por ejemplo, que cuando él iba entrando a Jerusalén, ve Jerusalén y le da tanta tristeza ver que esa ciudad que debería ser ciudad guardián de los oráculos de Dios, de los mandamientos de Dios, se había desviado la visión correcta. Jesús no tuvo problema en ser transparente en lo que sentía. Entonces, yo creo que hay que tener mucho decoro en cómo nos comportamos, cómo nos mostramos, cómo hablamos, en función de la circunstancia y la audiencia correspondiente, pero que eso no anule nuestra transparencia en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que sentimos, en lo intangible, que no dejemos de ser transparentes, que no dejemos de ser simplemente naturales. Pero para que eso pueda darse de una manera que no se contraponga con el decoro, debemos llegar a entender cuál es nuestra verdadera identidad. Y ahí es mi invitación a ustedes. Estoy convencido que la verdadera identidad se disfruta y se vive con Jesús, en Jesús, reconociéndolo a Él como el Señor y Salvador. Que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día después de haber sido crucificado de manera injusta, pero que gracias a eso nos ha otorgado salvación y te perdona los pecados, te perdona lo que te has equivocado. La pregunta es si tú quieres reconocer esa realidad. Pero si lo haces y reconoces al Señor como tu Señor y Salvador, puedes nacer de nuevo, ser hecho una hija de Dios. Y entonces tu identidad ya no está en ser gamer o en ser otaku o ser hopero o ser rockero. Esas son cosas que van a ser parte de tus gustos y tus dinámicas de vida, pero no tu identidad. Tu identidad sería en Cristo, ser una hija, un hijo de Dios. Algo que a pesar de las circunstancias bonitas o feas, a pesar de las dificultades o la persecución, a pesar de los tiempos de paz o los tiempos de guerra, no va a cambiar. Gracias a que Dios no cambia. Entonces, como conclusión, es importante considerar el decoro como una dinámica real en nuestra vida. Pero esos cambios que requieren mostrar decoro deben ser naturales en lo privado para que en lo público sean solamente el reflejo de lo que es verdadero para ti en lo privado. Pero que esto no implique en ningún momento anular tu identidad, pero tu identidad debe estar bien ubicada y bien definida. Y aunque es algo que a lo largo de la vida vamos a estar explorando, no la definimos como tal en un momento de la vida ya, sino a lo largo de la vida la vamos descubriendo más, pero la podemos disfrutar en paz y con gozo en Cristo. Esa identidad llega a ser una hija, un hijo de Dios. Y que esto implique tener transparencia en nuestras emociones, ser transparentes en lo intangible. De tal manera que no sea natural tener un balance entre vivir con decoro y ser transparentes en quienes somos, ayudando a otros a descubrir la belleza de poder conocer a Dios y vivir una vida que no se pregunta, oye, ¿qué tiene eso de malo para hacerlo? Sino, ¿qué tiene eso de bueno? ¿En qué más puedo honrar a Dios y en qué más puedo vivir con paz y con gozo en el Señor?